Bienvenidos al podcast bíblico de la Comunidad de Cristo. Aquí podrás escuchar la palabra explicada expositivamente. Si quieres conocer más de esta comunidad bíblica, te invitamos a que nos visites. Estamos ubicados en la hermosa ciudad de West Covina. Nuestra oración es que Dios hable a tu corazón y que tu vida sea transformada con el mensaje de Dios. 35. Si lo pueden leer conmigo, por favor, con su mirada. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. En Lucas capítulo 7, hemos estado en esta sección en la cual el Señor Jesús está evaluando tanto la vida y el ministerio de Juan el Bautista, así como la vida de las personas que están alrededor de él. Y por lo tanto, y por consecuencia, vamos a ver cómo el Señor evalúa nuestra vida. La anterior semana vimos cómo en la evaluación del Señor Jesús del ministerio de Juan el Bautista, vimos el fundamento del ministerio de Juan. El fundamento del ministerio de Juan no estaba en el resultado de su ministerio, sino estaba en su convicción. Es decir, él estaba apuntando el camino del Mesías. Él estaba diciéndoles: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vimos que a la luz de ese mensaje hay una gran duda, porque el gran profeta se encuentra en la cárcel. Y veíamos que Juan el Bautista envía a 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesús: ¿eres tú realmente el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Y vemos cómo Juan está aprendiendo dentro de su ministerio que él necesitaba enfocarse en Cristo Jesús aún en medio de su muerte, porque Juan el Bautista va a morir decapitado a causa de su testimonio de Cristo Jesús. No solamente vimos el fundamento, sino también vimos la misión de Juan, es decir, qué fue lo primordial de la misión de Juan. ¿Qué fue lo primordial de la misión de Juan? Y vimos que él fue un heraldo del Mesías, el más grande de los profetas. Vimos que él no fue un hombre débil. Vimos que él no fue un hombre que era movido por el viento. Vimos que él no fue un hombre que viene a presentar un mensaje de riquezas terrenales, de cosas materiales. El Señor Jesús le dice a la gente que está escuchándole: ¿qué esperaban ver de Juan el Bautista? ¿Un hombre débil? Y la respuesta es no. Él era un hombre de convicciones, era un hombre fuerte, pero al mismo tiempo no era un hombre orgulloso, porque Jesús mismo les dice: ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban ver en Juan el Bautista? ¿Qué esperaban en el versículo 24? Dice: ¿qué esperaban ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Versículo 25 de Lucas 7 dice: ¿más que salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? La respuesta era no, porque las vestiduras delicadas y los deleites están en los palacios donde están los reyes. Juan el Bautista era un hombre de convicciones, pero era un hombre humilde. Era un hombre humilde, no era un hombre orgulloso, no era un hombre contencioso. Él sabía que el mensaje que él traía no podía venderlo, pero al mismo tiempo necesitaba ejemplificar la misericordia de Cristo Jesús al dar este mensaje a los pecadores. Una señal clara de que nosotros como creyentes, mis hermanos, convicción, humildad van de la mano. Convicción, humildad van de la mano. Mientras más conocemos a Cristo, más humildes somos, porque nos damos cuenta que nosotros no somos Señor, sino el Señor hay uno solo, y es Cristo Jesús. Y vemos la misión primaria de Juan: presentar a Cristo. Eso le llevó a la cárcel, pero fue suficiente, porque el mensajero siempre va a tomar el asiento de atrás del auto, mis hermanos. El mensajero no es la persona principal, el mensajero no es el líder de la película, no es el actor primario. El mensajero simplemente es un heraldo, y debe entender eso el mensajero.
Mi vida fue puesta para dar un mensaje. Y por último veíamos la respuesta, ¿no es cierto? La respuesta a este mensaje. Si ustedes ven en el versículo 28, dice, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero dice acá este contraste hermoso, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Es interesante que dentro de la evaluación del ministerio de Juan el Bautista, el Señor dice que aún los más pequeños en el reino de los cielos son mayor que Juan el Bautista. ¿Qué está diciendo Jesús? No está hablando de una superioridad moral o ministerial. No está diciendo, ¿no es cierto?, que aún el creyente más nuevo es más importante que Juan el Bautista en cuanto a su misión. El Señor Jesús acaba de decir, no hay nadie más importante nacido de mujer que Juan el Bautista. ¿A qué se refiere, mis hermanos? Simplemente está diciendo que todo creyente, después de Cristo, disfruta de todas estas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Todo creyente, aún el más nuevo, aún el creyente más inmaduro, disfruta de todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y como dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 y 11, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendría tras ellos. Y dice acá, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y uno pensaría que después de Jesús afirmar que el más pequeño en el reino, tiene una posición tan privilegiada que los fariseos y los escribas van a decir, queremos ser parte del reino. Queremos venir a ti, Jesús, queremos creer en ti, pero la respuesta de los fariseos en el versículo 30 dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon ¿qué? Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados. Por Juan no hubo arrepentimiento. No hubo arrepentimiento, desecharon, lo hicieron de menos, realmente dijeron, esto no sirve. Y mis hermanos rechazaron al Señor de gloria. Rechazaron la oportunidad de ser parte del reino de Dios a través de Jesucristo. Pero en el versículo 29 nos dice que todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Reconocieron sus pecados, se arrepintieron de sus pecados. Y es interesante este contraste acá, este contraste. Siempre la persona que no quiere seguir a Cristo es porque piensa que su posición es importante. Piensa que puede ganarse la gracia de Dios, piensa que puede ganarse el amor de Cristo. Y se siente en el trono que le pertenece a Cristo. No quiere ser pequeño. No quiere tener una posición en Cristo, quiere tener su propia posición y que Cristo lo ayude a sostener su posición. Pero mis hermanos, vimos que Juan el Bautista nos enseñó que él era un hombre de convicción y de humildad. De convicción y humildad. Y una persona que entiende realmente la doctrina de Cristo se somete bajo el señorío de Cristo. No le queda otra opción. No hay ninguna otra respuesta. Pero normalmente el que hace su propia religión trata de llegar a Dios de su manera. Y es una tristeza, como vemos acá, que dentro de todo el ofrecimiento de Jesús, de pertenecer al reino de Dios, de ser grande, no en la vista del mundo, de ser grande no a la vista de las personas que están alrededor mío, sino de ser grande en relación con Dios. Porque recordábamos que la grandeza verdadera se mide por nuestra relación con Cristo y nuestra respuesta al Evangelio. No por lo que Cristo puede hacer conmigo o debería hacer por mí.
Y por eso terminamos la anterior semana con J.C. Ryle diciendo: el secreto de la verdadera grandeza está en tener parte en la gracia de Dios. Porque el mundo lo desprecia, pero eso es lo que el cielo aprueba. Y mis hermanos, mi oración es que nosotros esta mañana realmente tengamos la convicción de que somos parte del reino de Dios. No porque nos la ganamos o queremos ganarlo. Esos son los fariseos y los escribas. Sino porque como un publicano venimos delante de Cristo pidiéndole perdón. Entonces, mis hermanos, espero que hayan pensado en esta semana acerca de lo que es la verdadera grandeza, porque cuando nos acercamos a esta evaluación de Jesús, ahora Jesús ya no está enfocado en Juan el Bautista, ya le dijo a la gente, esto es lo que significó la vida de Juan. Ahora Jesús va a evaluar la gente que está alrededor de él, esa generación en la cual Jesús estaba caminando. Y cuando Jesús identifica a esta generación, Él ofrece una comparación. Él ofrece una comparación, ¿ok? Acerca de esa generación. ¿A qué se parece esa generación a los ojos de Jesús? Y yo creo, mis hermanos, que es muy importante, ¿no es cierto? Y a mí me da mucha curiosidad, ¿qué pensaría Jesús de mí? ¿Cómo evaluaría Jesús mi vida? ¿Cómo evaluaría Jesús que conoce mi corazón? Y acá lo vamos a ver y esto se va a reflejar en la aplicación para nosotros. Pero lo que quiero traer a su mente, algo importante, es que si ustedes recuerdan, el Evangelio de Lucas está escrito ¿para quién? Teófilo. Y es interesante, si Teófilo, este oficial romano, hacia quien Lucas está dirigiendo este Evangelio, y seguramente Teófilo debía tomar una decisión acerca de quién era Jesús para él. O sea, necesitaba pensar en sus convicciones acerca de Jesús, porque para Teófilo, de acuerdo a la cultura romana, la grandeza de la persona no estaba basada en quienes ellos son en Cristo Jesús o su respuesta al Evangelio de Jesús, sino en la Roma del primer siglo, ¿ok? En la Roma del primer siglo, la grandeza de un ser humano se medía a través de diferentes categorías. Primero, la virtud. Segundo, la dignidad. La virtud y la dignidad. Esa era la manera que se reconocía la grandeza de un hombre. La palabra virtud venía de esta palabra vir, que significa varón. Es decir, estaba principalmente ligada al valor masculino de un hombre en la batalla. Es decir, el valor de un hombre se medía si realmente este hombre mostraba valor militar, disciplina y honor en la guerra. Por eso conocemos generales victoriosos como Julio César, que eran ensalzados como la grandeza delante de todos los hombres. Eran hombres heroicos, eran hombres que la Roma eran leales a causa de su grandeza. En cuanto a su dignidad tenía que ver con el estatus social y el reconocimiento que la gente les daba. Entonces vemos que Teófilo está siendo afectado por lo que la gente pensaba quién era grande en ese tiempo. Y para Teófilo, de acuerdo a la cultura, la virtud tenía que ver con esta parte de ser un buen ciudadano, de ser alguien que es valoroso en la guerra, y segundo, de ser alguien que tenía un estatus social reconocido. Esta palabra dignidades, dignitas en el latín, ya era la suma de los logros políticos, militares y sociales de un hombre. La grandeza era medida a través de sus riquezas, de sus cargos, de su prestigio familiar. Y la gloria, ¿qué representaba la gloria? La gloria era el reconocimiento público de la dignidad. Era el reconocimiento público de la dignidad, es decir, era la fama, los honores, las estatuas, las inscripciones. Y por eso vemos en el primer siglo cómo existían este sinnúmero de inscripciones para los valientes. Es decir, había un status quo por el cual se medía la grandeza. A través de honores, a través de cargos públicos, a través de la riqueza, a través del patronazgo. Es decir, era un contraste completo con la visión cristiana de qué significaba la grandeza. Por ejemplo, en la Roma del primer siglo, la grandeza está ligada al poder, a la fama, a la victoria y al reconocimiento público.
Y mis hermanos, hay pastores y creyentes que buscan esto como su grandeza. ¿Ok? No malentiendan. Esto sigue afectando las iglesias. Y hay creyentes que viven su vida cristiana basados en su propio poder, en promover su propia fama, en tener sus propias victorias y en buscar el reconocimiento público. Y por eso les decía esta mañana, mis hermanos, ¿qué nos motivó a levantarnos de la cama esta mañana? Para que los hermanos no digan, el hermano faltó otra vez a la iglesia hoy día. Para tratar de ganarme un favor con Dios, para tener el récord limpio de que vine todos los domingos a la iglesia, 52 semanas, 52 domingos, hermanos. Necesito una placa acá que dice, estuve las 52 semanas del año en la iglesia y no me perdí ni un domingo. Mi oración es que ese sea el caso con todos nosotros. Pero la pregunta es, ¿cuál es la motivación detrás de esto? Porque cuando Jesús comienza a enseñar acerca de la grandeza, Él comienza a hablar de convicciones en humildad. Él comienza a hablar de lo que nosotros somos en Cristo. Es decir, es la fama de Cristo, es el poder de Cristo, es la victoria de Cristo, es que el reconocimiento público sea hacia ¿quién? Hacia la persona que nos salvó, hacia Cristo Jesús. Y esto es hermoso, mis hermanos, porque muchas veces nosotros comenzamos a vivir como la Roma del primer siglo y no nos damos cuenta que necesitamos, mis hermanos, regresar a la simpleza del más pequeño en el reino de los cielos. El más pequeño en el reino de los cielos tiene una grandeza no por sí mismo, sino por el Señor que lo puso en ese reino. Y esto es algo que necesitamos recordar. Porque si pensamos, mis hermanos, en las generaciones actuales, y acá estamos aterrizando al versículo 31, si pensamos en nuestras generaciones, pensamos en lo que nosotros somos ahora. Porque hemos avanzado mucho. Hemos avanzado demasiado, es decir, vemos las generaciones atrás y decimos, bueno, la generación de la piedra, ¿no es cierto? Escribían en piedras y ahora nosotros tenemos computadoras, pero mis hermanos, no somos diferentes. Por ejemplo, si ustedes leen una evaluación de las diferentes generaciones en el siglo XX y en el siglo XXI, por ejemplo, está la generación silenciosa, que se conoce como la generación silenciosa, que nació de 1928 a 1945. Yo sé que todos ustedes nacieron pasados los años 70, así que no son parte de esta generación, pero esta generación fue marcada por la Gran Depresión, por la Segunda Guerra Mundial. Era una generación conocida por la disciplina, el sacrificio, la obediencia, respeto a la autoridad. Debido a que todo fue destruido por la inestabilidad, se enfocaban en construir. Segundo, vemos los baby boomers, posteriores a la guerra, ¿no es cierto? 1946 a 1964. Una generación que nació en una época de prosperidad posguerra. La industria está saliendo al frente. ¿Ok? Hay casas, hay construcciones, hay edificios. Entonces hay optimismo. La guerra destruyó todo esto, pero hay optimismo. Hay trabajo duro. Queremos buscar el éxito económico. También en estos años sabemos que fue la época de los hippies. 60, 70, donde fue protestas, revolución sexual, drogas. Y vamos observando como a medida que avanzan las generaciones, debido a la prosperidad, debido a la comodidad, comenzamos a ver el desarrollo del pecado aún más. Y después tenemos la generación X, de acuerdo a la evaluación, 1965 a 1980. Crecieron en medio de divorcios, cambios sociales y el comienzo de la tecnología. Hay un término que se utiliza para describir esta generación, de acuerdo a los estudiosos, que es la generación cínica, marcada por la independencia, el escepticismo hacia la autoridad y la búsqueda de la autenticidad. Vieron el final de la Guerra Fría y el inicio de la globalización. Los tiempos cambian. ¿Okay? Nuestro entendimiento de grandeza va cambiando a medida que las generaciones van avanzando. Pero lo que quiero hacer con este resumen, mis hermanos, es que las generaciones cambian, pero el que sigue evaluando las generaciones es ¿quién? Es Dios mismo a través de su palabra, porque la palabra sigue siendo la misma. Pero vemos que con cada generación las cosas
van cambiando. Es decir, le llamaban la generación cínica porque tenían una actitud, dicen los sociólogos, que se asemeja a un espíritu inconforme. O sea, siempre encuentran un pero. Pero. Y después vienen esta generación, ¿no es cierto? Los millennials, que la mayoría que estamos acá somos millennials, ¿no es cierto? Nacidos entre 1981 y 1996. Esta generación les conocen como los nativos digitales. ¿Ok? Marcados, ¿por qué? Por el internet, la globalización y una generación que comienza a valorar la inclusión, la diversidad, la experiencia personal como lo más valioso y esta palabra autenticidad. Autenticidad. Es una generación que disfrutó del trabajo de sus padres y la comenzamos a vivir más cómodos, ¿no? Más cómodos. No en todos, pero simplemente es una evaluación general. General. También ha sido una generación criticada por su fragilidad. Generación frágil. No se adapta muy bien a los cambios, quieren las cosas fáciles. Y llegamos a la generación Z. ¿Hay alguien acá nacido? Bueno, 1997 al 2012. Estos son los nativos de las redes sociales. Y mis hermanos, estamos viendo cómo cada generación es afectada en nuestra relación con Dios y en nuestro entendimiento del mundo a la luz de la palabra. Hay una afectación, hay un problema. En cada generación hay un problema. Esta generación totalmente digital, enfrentan ¿qué? Ansiedad, presión social en línea, un sentido frágil de identidad. No se sabe si soy hombre o mujer al mismo tiempo, si soy bipolar, tripolar, y se inventan palabras y géneros. Confunden términos, una sensibilidad extrema. Y la generación alfa, la presente, desde 2013 en adelante, los más jóvenes criados con inteligencia artificial, pantallas y virtualidad. Se perdió el contacto, la comunicación. Ahora todo es a través de computadoras. Creen en un mundo hiperconectado, pero al mismo tiempo están solos. Tienen miles de amigos, pero al final no tienen nadie con quien conversar. Una generación la cual piensa que todo está conectado con lo cibernético, que lo que más vale es mi celular, mi computadora, mis juegos. Pero vemos que a medida que las generaciones van avanzando, mis hermanos, yo creo que un común denominador es que están mirando su propio ser, no a Cristo Jesús. Cada cosa que ha sido puesta en su camino ha servido para alejarlos más de Cristo Jesús. Y el enemigo, mis hermanos, en cada generación encuentra algo para usarlo, para alejarlos de Cristo Jesús. Y al llegar al texto de hoy día, en Lucas capítulo 7, yo creo que esta generación tiene mucho que ver con lo que nosotros vivimos ahora. Es una generación que no quiere escuchar. Es una generación que no quiere escuchar. Quiere ser escuchado. Quiere que la gente sepa cuánto yo sé. Pero realmente callan la voz de Dios a través de su palabra. Y mis hermanos, lo que queremos ver en esta semana y la siguiente, lo primero que quiero que veamos es la insatisfacción de una generación incrédula. La insatisfacción de una generación incrédula, el rechazo de una generación incrédula y la vindicación de la sabiduría de Dios. La vindicación de la sabiduría de Dios. Son tres cosas que queremos ver entre esta semana y la siguiente, pero comencemos con la insatisfacción de una generación incrédula. Está en Lucas capítulo 7, versículos del 31 al 32. Dice lo siguiente, y acá vemos, mis hermanos, la respuesta solemne del Señor Jesús. Cuando utilizamos Señor, estamos
viendo que Él está identificándose como el dueño de todo, como el creador, como el que hablan y todos se callan. Y dice acá, compararé, dice, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Dice, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, y os endechamos y no llorasteis. Y Jesús inicia con una pregunta retórica este texto. Y dice, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? Y esta pregunta retórica introduce una comparación. ¿Ok? Una comparación. Hablando de generación, no se limita tanto a un grupo de edad, sino más bien que en los evangelios, cuando utiliza generación, está describiendo a la sociedad con sus características espirituales y sus características morales de su tiempo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 39, el Señor habla de una generación mala y adúltera. Es decir, el Señor está evaluando esta generación en todas sus prácticas, en toda su moral, en su acercamiento a Dios, y entendiendo que el Señor mismo conoce el corazón de ellos. Esta generación, específicamente la que el Señor habla acá, Él está hablando de una generación incrédula, que principalmente está identificada con el pueblo de Israel. Y es una generación incrédula que rechaza tanto a Juan el Bautista y el mensaje que él traía, y por consecuencia rechazan también a Jesús. ¿Y cuál es esta comparación? Es interesante, pero los compara como estos muchachos o estos niños en la plaza. ¿Ok? El texto nos dice que semejantes son a los muchachos. Es una palabra que se utiliza para hablar de niños, de personas inmaduras, de personas que, aunque dicen que tienen sabiduría, aunque piensan que lo pueden hacer todo, aunque piensan que tienen discernimiento, pero realmente en lo que están escogiendo nos estamos dando cuenta que son inmaduros, que no saben reconocer entre el bien y el mal, que necesitan a alguien que les diga qué hacer, a dónde ir. Yo me imagino a mis niños, ¿no es cierto?, cuando les veo saltando de un árbol. Les he dicho varias veces no lo hagan. Y ya llegó el punto en el cual yo mejor miro por otro lado, porque gracias al Señor están bien. Pero saltan de distancias que uno dice, no lo hagan, es peligroso. Pero el niño, en su capacidad, en su mente, dice, no hay problema, papá, estoy bien. Yo puedo hacerlo. No tengo límites. Yo puedo hacer todo lo que yo me proponga. Y de alguna manera el Señor está utilizando esta figura de los muchachos para referirse a los judíos, específicamente a los fariseos y a los escribas, que ellos piensan que tienen la verdad, piensan que están guiando al pueblo bien, piensan que están tomando las decisiones correctas, pero realmente no lo están haciendo. Son inmaduros. Y la comparación es interesante porque dice, son como estos niños que están en la ágora, en la plaza, en el lugar público, en el lugar de comercio, en el lugar de discusión, en el lugar de encuentro social, es decir, en todo este lugar de la ágora, el mercado, estaban también los niños. ¿Y qué hacían los niños en el ágora? Es interesante, pero mientras los niños estaban en este lugar, en esta plaza pública, los adultos hacían sus cosas, o sea, hablando de bodas y hablando de funerales, que son las dos cosas que Jesús les está hablando acá en su comparación. Entonces, cuando la gente llegaba a la plaza con una boda, que está refiriéndose el Señor acá cuando dice, os tocamos flauta y no bailasteis, es decir, los niños están sentados y ven a los que vienen en la boda, y recuerdan que la flauta era el instrumento característico de las fiestas nupciales. Era el elemento característico de las fiestas nupciales. Entonces, ¿qué hacían los niños? Era interesante, pero la historia dice que los niños imitaban la alegría de la boda. Pasaba la flauta, pasaba el novio, la novia, y lo que hacían los niños es, se unían atrás de la procesión y comenzaban a bailar. Y lo que hacían es llamaban a los otros niños y les decían, hey, vengan y bailen con nosotros.
e imitaban lo que los adultos estaban haciendo. Imitaban lo que los adultos estaban haciendo. Es decir, es esto que representa la máxima alegría. Y es interesante que dice en el versículo 32, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y ¿qué? Y no bailasteis. Es decir, un muchacho le dice al otro muchacho que, júntate, baila conmigo. Pero el muchacho le dice, no, yo no quiero hacerlo. No me convences. Es un niño hablando a otro niño. Ven, tratemos de imitar lo que ellos están haciendo. Tratemos de imitar su alegría, tratemos de imitar el gozo que hay detrás de esta práctica. Y no solamente hay este gozo, sino que también hay tristeza. Dice acá en el versículo 32, os tocamos flauta y no bailasteis, y os endechamos y no llorasteis. Es decir, nos lamentamos. Esta palabra se usaba para los cantos fúnebres. Y recuerdan que en la cultura judía, y lo vimos eso con la viuda de Naín, ¿se acuerdan? Que contrataban lloronas, le llamaban plañideras, que eran profesionales. Pueden verlo en Mateo capítulo 9, en versículo 23, y en Jeremías 9, 17 al 20. Pero lo que hacían es, las contrataban para que se lamenten en voz alta. ¿Ok? Se lamentaban en voz alta. ¿Qué hacían los niños? Imitaban este rito. Iban atrás de la procesión, del velorio, y los niños, sin entender muy bien lo que está pasando, sin procesar muy bien lo que está pasando, se juntaban en la parte de atrás y comenzaban a llorar, pero como un juego, como una imitación, esperando que los otros niños se unieran al llanto que ellos tenían. Y acá yo creo que Jesús está haciendo un contraste deliberado, ¿no es cierto? Es decir, está hablando de la máxima alegría y está hablando de la máxima tristeza. Una boda representando la máxima alegría y un funeral representando la máxima tristeza. El Señor va a los extremos, ¿para qué? Yo creo que va para demostrarles esto, que ellos están siendo indiferentes, tanto a la alegría, así como al dolor. Es decir, no les importa nada. No les importa nada. No responden a nada. Son indolentes. Les acabo de decir que el más pequeño en el reino es más grande que el gran profeta en la posición que tenemos en Cristo. ¿Y qué respondieron los fariseos y los escribas? No nos importa. No nos importa. Y mis hermanos, es triste esto, porque nos muestra la figura de los niños. Cuando los niños tienen esa emoción y dicen, hey, júntate a la boda, cantemos con la flauta, dancemos con la flauta, vayamos atrás saltando con la flauta, y este niño malhumorado ahí sentado, no me importa, no quiero jugar. Y los niños le dicen, qué aburrido que eres, no me importa. ¿Sabes qué? No me importa. Soy indiferente a esta fiesta, soy indiferente al mensaje, no me importa, no quiero juntarme con ustedes. Y en el funeral están llorando y están los niños tratando de imitar el lloro, y hay un niño que está ahí con una cara larga y dice, no me importa. Soy indiferente, no quiero responder ni al dolor, ni quiero responder a la alegría. Es decir, no estoy feliz con nada. Si me das felicidad, no estoy feliz. Si me das tristeza, no estoy feliz. Mis hermanos, así luce la incredulidad. Así luce la incredulidad. Las bodas duraban una semana entera. La música, la alegría era esencial. En los funerales eran solemnes, pero también eran ruidosos. ¿Por qué? Porque había cantos de lamentación, golpes en el pecho, gritos de dolor. Incluso hasta los pobres mismos contrataban lloronas. Pero mis hermanos, no hay una respuesta a causa de la incredulidad.
Es decir, Jesús les está diciendo a ellos, hay una apatía espiritual. Hay una apatía espiritual, nada les conmueve. ¿Y de qué está hablando el Señor? Y yo creo que en la siguiente parte nos lo dice cuando explica esta ilustración. Porque en la siguiente parte, en el versículo 33, dice, porque vino Juan el Bautista. Y ahora está Jesús. Y les está hablando de su respuesta. Les está hablando de su respuesta. Y mis hermanos, estos muchachos en esta figura, en esta imagen que el Señor está demostrando, que aunque hay gozo, aunque hay tristeza, nada les conmueve. El Señor está mostrando, mis hermanos, que la raíz del problema de los fariseos y los escribas, la raíz de su incredulidad, no estaba en el mensajero, ¿no es cierto? El problema no era el mensajero, el problema no era el mensaje, sino el problema era la obstinación. El problema del corazón de una persona que no le importa si responde o no a las verdades de Jesús. Una persona que muestra apatía. Una persona que dice, un día más, un día menos, respondo mañana. Y mis hermanos, acá esta figura es muy importante, porque acá los fariseos y los escribas están como unos niños obstinados que se niegan a participar del gozo, de la tristeza, que es un juego para ellos, que era algo que lo tomaban como una burla tal vez en algunos aspectos. Pero mis hermanos, así ocurre hoy día con la predicación del Evangelio, ¿no es cierto? Se habla del arrepentimiento, el hermano es muy duro. Se habla de la salvación que hay en Cristo Jesús, no, muy fácil. Y no estamos felices con nada. Y esa es la figura de la incredulidad. En la raíz es un problema del corazón. No respondemos, ¿por qué? Porque no estamos conformes con nada. Y mis hermanos, Cristo es suficiente. O sea, y Cristo les está diciendo a ellos, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. ¿Pero qué decían ellos? Porque a mí me encanta cuando está haciendo la explicación de la ilustración, porque luego dice en el versículo 33, no, porque vino Juan el Bautista. Ok, y acá les voy a explicar qué estoy tratando de decirles a través de la imagen. Me encanta cómo Jesús, como buen maestro, él explica. Dice, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Es decir, Juan representa esta parte del lloro, del lamento. ¿Por qué? Porque él está llamando a la gente ¿a qué? Al arrepentimiento. Juan está diciendo, arrepiéntanse y conviértanse, bautícense, ¿ok? Representando el arrepentimiento de su corazón. Pero ¿qué dijeron los fariseos y los escribas? Despreciaron su vida austera. Es interesante, pero el estilo de Juan de vivir, es decir, él no comía pan ni bebía vino. ¿Y qué están diciendo ellos? Demonio tiene, no estaban felices. Juan predicaba del arrepentimiento. No, el hombre está loco. O sea, esta expresión de ni comía pan, ni bebía vino, es un hebraísmo, es decir, era algo que se hablaba en el mundo hebreo que indicaba un estilo de vida ascético. No significaba que nunca comía, ni que nunca bebía, sino simplemente identificaba una dieta simple, renunciando al pan común de la mesa y al vino de celebración. Es decir, este era el estilo de vida que estaba conectado con el ministerio de Juan. Él era el que estaba preparando el camino al Mesías. Mateo nos dice que él vestía, Mateo capítulo 3, versículo 4 nos dice que Juan el Bautista vestía con pelo de camello y tenía un cinto de cuero. Nos dice que su dieta se limitaba a langostas y a miel silvestre. Y nos dice que él vivía en el desierto lejos de las comodidades de la ciudad. Y es interesante porque el estilo de vida de Juan el Bautista lo identificaba con los profetas del Antiguo Testamento. Esto es muy importante. Es decir, para los fariseos y los escribas, al ver a Juan el Bautista, debían haber dicho, muy parecido a Elías. En 2 de Reyes capítulo 1, versículo 8. Es muy parecido a los profetas. ¿Será este el que habla Malaquías capítulo 3?
¿Será de este del que habla Malaquías capítulo 4? Es decir, el estilo de vida de Juan estaba conectado, mis hermanos, con su misión de ser el profeta que está anunciando que el Mesías ha venido. Pero ¿qué hacían los fariseos y los escribas? Está rara la cosa. Demonio tiene. No evaluaban la vida de Juan el Bautista a la luz de las Escrituras, sino lo evaluaban a la luz de su incredulidad, de su insatisfacción. Y mis hermanos, el decir demonio tiene es una acusación absurda. ¿Qué están tratando de decir ellos? Es decir, el rechazo de los fariseos y los escribas y la gente que rechazaron el mensaje de Juan estaban atribuyendo que estas cosas que él estaba haciendo es porque estaba poseído demoníacamente. Esto era una forma común de despreciar a alguien con su conducta inusual, o sea, asociándolo con locura o como que este está totalmente loco. Esa era la idea. O sea, Juan está totalmente fuera de control. Pero mis hermanos, al ver la Escritura vemos que él fue profetizado en Malaquías. Y cuando alguien que lee las Escrituras veía a Juan el Bautista y lo veía anunciando, la persona debía reconocer, ese es el Mesías, ese es Cristo. Pero mis hermanos, el incrédulo, el que no está conforme con nada, el que no está feliz con nada, sea con la tristeza o con la alegría, nunca va a ser suficiente. Ellos rechazaban el mensaje de Juan porque decían, este es un antisocial, este está poseído. Pero mis hermanos, su problema no era Juan. El problema de ellos era que Juan vivía una vida coherente con su mensaje. Él llamaba al arrepentimiento radical y por eso él vivía de una manera radical. Pero los que no querían arrepentirse, ¿qué pasaba? Este tiene demonio. Este está loco. Y mis hermanos, cuando la Escritura nos dice algo, muchas veces nosotros podemos actuar de esta manera. No, está muy duro eso. Están locos, ¿no? Yo no creo que Dios me está pidiendo eso. Pero mis hermanos, que caemos en este error. En este error. De como estos niños que están invitándoles a otros. Pero están tratando de invitar a otros a hacer algo que ellos mismos no están haciendo. Y mis hermanos, el problema no era Juan. Es decir, cuando alguien llama al pecador hoy día a decirle, arrepiéntete y vive como el Señor quiere, mis hermanos, las iglesias le dicen, eres un fanático, eres un intolerante. Pero el corazón incrédulo, mis hermanos, siempre busca excusas para rechazar la verdad. El corazón incrédulo siempre va a buscar excusas para rechazar la verdad. Porque no es suficiente para el Cristo. No es suficiente para el mensaje de Cristo. Y acá, por ejemplo, Juan Crisóstomo decía lo siguiente: a Juan lo llamaron endemoniado por su abstinencia, porque los que viven en el placer no soportan una vida sobria. Inclusive desde los primeros padres de la iglesia entendieron que el rechazo a Juan fue un reflejo de un corazón endurecido que no quería someterse al llamado del arrepentimiento. Y acá les dice, Juan el Bautista les llamó a llorar, les llamó a lamentarse por su pecado, les llamó a reconocer realmente que si no reconocen que son pecadores, primero tienen que llorar para luego ¿qué? Para luego celebrar. Primero tienen que reconocer su condición de pecadores para luego apreciar la misericordia de Dios, pero el corazón incrédulo, mis hermanos, hace caso omiso al mensaje del Evangelio. Y siempre va a buscar excusas. El corazón incrédulo siempre va a decir, no estoy satisfecho. No, para mí no es eso. No, yo respondo mañana, no, esto no es para mí. No, y pero. Y mis hermanos, vemos en la lista de las generaciones X, de los baby mooners, de todo esto, siempre hay excusas para no seguir al Señor. Siempre va a haber una excusa de parte de un corazón incrédulo para no seguir al Señor. Y mis hermanos, esta mañana, yo quiero animarles a que en su corazón estén insatisfechos con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tal vez esperábamos que Cristo haga otra cosa con nosotros. Tal vez queríamos que Cristo nos haga millonarios. Tal vez queríamos que Cristo nos saque de la enfermedad que tenemos ahora.
Tal vez queríamos que Cristo cambie absolutamente todo lo que está a mi alrededor. Pero mis hermanos, Juan el Bautista decía, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Cristo Jesús, mis hermanos. Y tenemos que lidiar con la incredulidad de nuestro corazón, con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. No apoyarnos en nuestra propia prudencia, porque acá los fariseos estaban apoyando, mis hermanos, en sus propios pensamientos, en su propia prudencia, diciendo, no, así no es como se entiende la palabra, haciendo sus propias interpretaciones. Pero mis hermanos, no podemos hacer eso nosotros como creyentes. El corazón incrédulo, lo único que causa, mis hermanos, es insatisfacción y rechazo al mensaje del Evangelio. Y si evaluamos, mis hermanos, nuestra generación, yo creo que somos una generación incrédula. Debido a que como generación pensamos que llegamos a la cúspide de ser los mejores inventores de toda la historia. De estar en la cúspide de la sociedad. Tenemos todo lo que necesitamos a pedir de boca. Y la comodidad nos ha hecho alejarnos más de Cristo y de su palabra. Y mis hermanos, tenemos que lidiar con nuestra incredulidad. Tenemos que lidiar con nuestra incredulidad. No seamos quemeimportistas al mensaje del Evangelio. No seamos indiferentes al mensaje del Evangelio. Escuchemos el Evangelio, mis hermanos, de Cristo Jesús, y sepan que tienen que responder al mensaje. Tienen que responder al mensaje. No hay opción de no responder al mensaje, porque el que no responde al mensaje ya ha sido condenado. El que no se arrepiente de sus pecados ya ha sido condenado. Mis hermanos, no podemos ser indiferentes a las verdades de la Escritura. No podemos ser como esos niños que están sentados en la plaza y les dicen, ¡hey! ¡Ven! ¡Sé parte de! Y decir, no, a mí no me importa. Mis hermanos, debe importarnos mucho las verdades de la Escritura. Y mi oración es que a la luz de esta primera parte, al entender la incredulidad de esta generación, nosotros podamos entender, mis hermanos, el mensaje del Evangelio y responder apropiadamente a ese mensaje. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por su palabra. Ruego, Padre Celestial, que su palabra haga efecto en nosotros. Por favor, Señor, necesitamos de usted, que su Espíritu Santo habilite nuestro corazón para poder responder a este mensaje que usted nos ha dado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos escuchado. Esperamos que este mensaje nos ayude a parecernos más a Cristo. Deseamos que Dios bendiga tu vida con su palabra. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para que seas notificado cuando haya un video nuevo y regalarnos un me gusta.